nuevo y estamos listos para esta nueva etapa. En el día de hoy vamos a revisar un poco lo que es la apendicitis, que es un tema muy básico y fundamental en la parte de cirugía y muy común. Esta es una de las primeras causas de cirugía, ¿verdad? Estas apendicitis. Entonces, lo primero que usted debe de saber que la apendicitis es una emergencia médica. Todo paciente con apendicitis, eso es emergencia. No hay que dejar a los pacientes que esperen porque esa apéndice se podría reventar y causar complicaciones como lo que es una peritonitis, bueno, y poner en peligro lo que es la vida de los pacientes. Estas apendicitis es más frecuente en la niñez, adolescencia, adultos jóvenes, pero las edades en donde es más frecuente es eso, niñez y adolescencia. Es raro que se dé en los adultos, pero sí se puede dar en los adultos. No es que no se da. Hay adultos que han llegado con apendicitis y se les trae esto, ¿verdad? Entonces, iniciemos hablando un poco sobre esto. ¿Qué es el apéndice? ¿Dónde está ubicado lo que es el apéndice? Bueno, recuerde que el apéndice está ubicado a nivel abdominal, ¿ok? Específicamente en la fosa ilíaca derecha. Aquellos que llevaron la clase de anatomía abdominal conmigo saben exactamente dónde queda lo que es este apéndice, que es en la fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es la función del apéndice? Le voy a ser sincero, el apéndice no tiene ninguna función. Algunos dicen que el apéndice solamente está ahí para darle dinero a los cirujanos, ¿verdad? Porque si le da apendicitis a usted y no lo pueden operar en un hospital público, va a tener que irse a un privado y ahí le va a tocar a usted pagar. Entonces el apéndice no tiene ninguna función. Anteriormente se creía que formaba parte de la defensa, que participaba en eso, pero no tiene función lo que es este apéndice. Entonces, aquí está, aquí dice, mira, funciones inmunológicas descubiertas. Eso es lo que se creía anteriormente, que este apéndice tenía en estos ciertas funciones, ¿verdad? Pero se ha visto que no participa mucho en estas cuestiones de células de la defensa. Entonces, por eso es que al final lo único que hace el apéndice ahí es complicarnos nuestra vida cuando cursamos con lo que es una apendicitis. Hay diferentes posiciones del apéndice. Esto es muy importante. Cuando se da una apendicitis, hay apendicitis que no se pueden observar con el ultrasonido. ¿Ok? Hay apendicitis que no se puede observar el ultrasonido porque ¿cómo es que nosotros detectamos esta apendicitis en los pacientes? Primeramente con la clínica. ¿Va? Hay pacientes, la clínica de la apendicitis, los pacientes tienen dolor en la fosa ilíaca derecha, o sea, dolor al apretar ahí les causa mucho dolor a estos pacientes. Cursan algunos con fiebre, con vómito, con náusea. Cuando se le hace un hemograma, sus leucocitos salen muy elevados. Entonces, eso se conoce como los criterios de Alvarado o escala de Alvarado. Entonces, cuando aplicamos esta escala de Alvarado, si sale 7 para arriba, entonces hacemos el diagnóstico de apendicitis. Obviamente se manda a hacer un ultrasonido, porque en el ultrasonido se observa un apéndice inflamado. ¿Qué pasa cuando el apéndice está en una ubicación no común? Cuando se realiza lo que es el ultrasonido, cuando se realiza lo que es el ultrasonido, no se observa el apéndice. Entonces allí, si uno no tiene mucha pericia como médico, podría decir, no es apendicitis, dejémoslo así. Y al final vienen los pacientes, se van para su casa y que siguen cursando con más dolor, se le revienta lo que es el apéndice
¿Por qué? Porque el ultrasonido no reportó apendicitis porque no se observó en el ultrasonido y no se observó porque la posición de esa apendicitis era una posición inusual. Entonces las apéndices tienen diferentes posiciones, retrocecal, pélvica, retroperitoneo, o sea, diferentes posiciones. Y hay posiciones en donde lastimosamente no se puede ver lo que es esta apéndice y en consecuencia, si no se tiene mucha pericia en eso, se podría pasar por alto lo que es esta apendicitis. ¿Qué pasa si un paciente está con apendicitis y espera mucho tiempo? A medida que se va inflamando esa apéndice, se va gangrenando hasta que se perfora. Y cuando se perfora esa apéndice, causa algo que llamamos peritonitis, o sea, infecta todo el peritoneo. Es ahí donde tiene que abrir todo el abdomen del paciente. ¿Para qué? Para hacer un lavado de ese peritoneo. Entonces ahí donde algunos pacientes también pueden desarrollar lo que es una sepsis. Y una sepsis es una infección de todo lo que es el organismo. Por eso la importancia de acudir rápidamente con eso. Pero ¿qué pasa? Como a veces no se sabe que los pacientes tienen apéndice o no, o sea, los pacientes en su casa, ¿verdad? Entonces ellos esperan mucho. Por eso yo digo que debería de haber como, no sé, bueno, ya hay tanta tecnología que por lo menos las personas deberían de googlear un poco sus síntomas e irse inmediatamente al médico, porque un dolor fuerte en la fosa ilíaca derecha que no me permite a mí saltar, no me permite a mí toser y además yo tengo fiebre, yo tengo náusea, tengo vómito. Ese es un dolor para que las personas se pueda alarmar y pueda acudir a lo que es el médico, ¿verdad? La apendicitis se puede confundir con otras patologías. Por ejemplo, en las mujeres no podemos llegar a la conclusión que un dolor en la fosa ilíaca derecha se da por apendicitis, porque ahí también se ubica lo que son los ovarios. En las mujeres puede ser torsión ovárica, puede ser un embarazo ectópico roto, ¿ok? En la mujer. Por eso es que la mujer, sí o sí, cuando se sospecha apendicitis, hay que hacer un ultrasonido pélvico o un ultrasonido obstétrico para poder descartar que sea un ovario torcido, que sea un embarazo ectópico. Por ejemplo, me acuerdo que nos llegó una muchachita con dolor en la fosa ilíaca derecha. Dolor en la fosa ilíaca derecha, pero característico de apendicitis. Entonces la metimos a cirugía con el cirujano. Mientras íbamos abriendo, adivine qué era. Era un quiste ovárico roto. Era un quiste ovárico roto que le estaba generando sangrado interno a esta paciente, pero dio toda la clínica de una apendicitis. Por eso es que en la mujer, eh, a pesar de que tenemos esta sospecha de apendicitis, pero en la mujer también puede ser cuestiones de ovario. Por eso la importancia de hacerse un ultrasonido obstétrico cuando se sospecha apendicitis en la mujer, porque puede hacer que no sea apendicitis y que sea cuestiones de ovario. Ahí también se cometen muchos errores, como como los de ultrasonido, no encuentran nada a nivel de lo que es el apéndice, entonces automáticamente descartan lo que es el apéndice y dicen, ah, no, esto no es apendicitis, y vienen y despachan a la paciente a su casa. Pero ¿qué es lo que pasa? No envían a la paciente para que se le haga lo que es un ultrasonido obstétrico o ahí mismo no le hacen un ultrasonido obstétrico para poder descartar problemas a nivel de lo que son los ovarios. Entonces es ahí en donde estos pacientes comienzan a complicarse. ¿Ok? Comienzan a complicarse. Como esta experiencia que le acabo de contar, que tenía como 15 17 años, la muchacha tenía como 17 años. Ella llegó en mi guardia
con dolor en la fosa ilíaca derecha y le hice todo el examen físico. Entonces vine yo, ok, sospecho apendicitis en esta muchacha, ¿verdad? Le llamó al cirujano y como era como de madrugada, no contábamos con exámenes, entonces vino el cirujano, también hizo todos los exámenes, todo el examen físico y llegó a la conclusión de lo que paciente una apendicitis. Pero resulta que cuando metemos a la muchacha al quirófano, abrimos, resulta que era un quiste ovárico roto que estaba haciendo que esta muchacha estuviera sangrando por dentro. Pero se resolvió, sí, se resolvió con el ovario, se aspiró la sangre y quedó cheque. Y el apéndice estaba totalmente normal, no había inflamación, no había infección ni nada. Pero lo que sí usted debe de saber que esto del apendicitis es una emergencia. ¿Cuánto puede durar un paciente con un dolor de apéndice? Va a depender. Hay pacientes que aguantan 24 horas, hay pacientes que aguantan 48 horas, hay pacientes que aguantan 3 días, porque hay pacientes que me han llegado con dolores de apéndice y cuando se le hace lo que es el examen es apendicitis. Entonces hay pacientes que me han llegado que solo habían tenido 24 horas, pero también hay pacientes que me han llegado que solo habían tenido 2 horas, 2 días, 3 días, 4 días. Entonces me acuerdo de un paciente que llegó con ese dolor. Me dijo que tenía 5 días. Entonces, ya cuando hicimos el diagnóstico definitivo de apendicitis, hasta quedamos así, ¿cómo es que aguantó este paciente con ese dolor de apéndice de 5 días, ¿verdad? Pero lastimosamente, por la falta de información que tiene nuestra población, hay algunos que ponen en riesgo su vida, porque cuando los pacientes ya llevan 5 días con ese dolor, prácticamente cuando ellos llegan, ya su apéndice está gangrenada, a punto de reventar, algunas se han perforado, entonces es más complicado así es más complicado el abordaje de estos pacientes cuando se perforan lo que son estos apéndices. Ok, ¿cuáles son las causas de la apendicitis aguda? La causa de la apendicitis aguda por lo general es un fecalito. O sea, cuando se habla de fecalito, es un pedacito de heces. ¿Ok? Recuerde que apendicitis lo van a encontrar por el colon. O sea, es parte el apéndice, es parte de lo que es todo lo que es el intestino, ¿verdad? O sea, es parte. Entonces, un pedacito de heces se va a lo que es el apéndice. Entonces, cuando se va ese pedacito de ese al apéndice, obviamente bloquea la luz. Al bloquear la luz de este apéndice, o sea, se bloquea también la circulación, se bloquea lo que es el oxígeno. Entonces, eso se convierte en un campo fértil para la multiplicación de las bacterias. Entonces, las bacterias comienzan a multiplicarse, se da una reacción de inflamación. Entonces, es ahí donde el paciente comienza con dolor. El dolor del apéndice inicialmente se localiza a nivel del ombligo. Ya después, en al cabo de aproximadamente 24 horas o incluso menos, ese dolor migra a la fosa ilíaca derecha y queda ahí localizado 100% en la fosa ilíaca derecha. Entonces, los pacientes con ese dolor en la fosa ilíaca derecha, ellos no pueden saltar porque le duele mucho. Algunos no pueden toser porque le duele mucho. Y son pacientes que están por lo general buscando posiciones para que ellos puedan soportar lo que es ese dolor. ¿Ok? Entonces, por ese pedacito de eso es lo que hace que complique la situación de los pacientes y ellos puedan cursar con lo que es esta apendicitis. Existen también otras causas, como lo que es la hiperplasia linfoide, que esta causa es más frecuente en lo que es la niñez, ¿ok? Y esta hiperplasia linfoide es más frecuente en la niñez. Entonces, estos son las principales causas de lo que es la apendicitis. Entonces, ¿cuál es el reto del personal de enfermería? El reto del personal de enfermería es aprender a hacer triaje. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes están haciendo triaje, ahí es donde se va a hacer
un diagnóstico rápido o sea, un diagnóstico rápido, hipotético de lo que podría tener el paciente. Pero ¿qué pasa si usted no tiene ni una idea de que existe el apéndice, de que se le puede dar apendicitis aguda al paciente? Los pacientes se le puede morir ahí esperando. Entonces, por eso es que yo siempre le digo a las personas, todo dolor agudo no lo pase por alto. Si usted como personal de enfermería, usted está haciendo triaje y usted ve a una persona con mucho dolor en la fosa ilíaca derecha y que esa persona no se aguanta ese dolor, diga al médico o pase primero a esa persona. No subestime ese dolor de esa persona. O sea, páselo. O sea, páselo. Porque probablemente, si es mujer, probablemente sea una apendicitis, probablemente probablemente sea un embarazo ectópico roto, probablemente sea torsión ovárica o quiste ovárico roto. O sea, puede ser algo quirúrgico. No subestimen los dolores abdominales porque pueden ser algo quirúrgico. Creo que aquí fue, o en otras clases, que ya le había comentaba a ustedes sobre un niño que se murió durante mi práctica. Él llegó a emergencia, la mamá llegó a emergencia, él tenía dolor abdominal. Llegó a emergencia la mamá y estuvo esperando desde las 3 de la tarde y vinieron a atenderlo hasta las 8 de la noche. Cuando lo atienden a las 8 de la noche, cuando quieren atenderlo a las 8 de la noche, ya el niño ya había muerto. O sea, como no estuve ahí para la autopsia, no sé si le hicieron autopsia o no, pero probablemente algo se le perforó internamente a ese niño y se murió. ¿Ok? Entonces, estos dolores así, porque a veces cuando los pacientes llegan, hay pacientes que llegan con apéndices que ya están perforados, unos que ya los tienen gangrenados, otros no. Aunque siempre nosotros decimos, no, es que vayan a emergencia, pero hay pacientes que llegan a consulta externa con situaciones que deberían de ser atendidas de emergencia. Y hay pacientes también que llegan a emergencia con situaciones que deberían de ser atendidos en consulta. Entonces, a veces cuando usted está en emergencia o en consulta y estos tipos de pacientes le lleguen a usted, tiene que aprender a clasificarlo. Por eso está lo que es el triaje. Así que se quedan con esto. Todo paciente con dolor en la fosa ilíaca derecha, o sea, que sea un dolor espantoso, ese paciente hay que darle prioridad. O sea, hay que llamarle al médico, por lo menos decirle, doctor, revise ese paciente, que ese paciente tiene un dolor ahí en la fosa ilíaca derecha o tiene un dolor abdominal y dice que le duele bastante. Pero ¿qué es lo que hacen a veces muchos médicos? Como a veces algunos están tan atareados, no le prestan atención o si no, dele diclofenaco o desquetoprofeno sin revisarlo, ¿verdad? Dele diclofenaco o desquetoprofeno y envíelo para su casa. O sea, a veces eso se hace y al final, ¿qué es lo que pasa? Se perfora ese apéndice en casa, estos pacientes entran en shock, entran en sepsis y estos pacientes pierden lo que es la vida. Ustedes como personal de enfermería, por favor, estén encima de algunos médicos. O sea, lastimosamente hay algunos médicos que no les gusta revisar a los pacientes. Entonces usted tiene que estar ahí viendo eso, por lo menos decirle al médico que revise. Por ejemplo, mi esposa tiene seguro, ¿verdad? Entonces fuimos al seguro porque queríamos hacernos todos los exámenes rutinarios. Entonces decimos, ok, vamos a aprovechar este seguro, vamos a hacer todos los exámenes rutinarios. Entonces fuimos al seguro. Entramos con una doctora y hablamos con ella. Aún en su consultorio todavía tiene la parte de división como que si fuera COVID, ¿verdad? Ni tan siquiera nos puso un dedo encima. Y ella no sabía que éramos médicos ni nada. O sea, ni un dedo encima. O sea, ni un dedo encima. Entonces, si lo hizo con nosotros, me imagino que así también hace con los demás pacientes, porque tiene algo, sí, era como para ver si podía, si hacía algo, no, sí, fíjese que me duele esto y esto y esto. No me revisó ni nada, no revisó a mi esposa. Cuando entra otra amiga,
que tenía problema, que tenía algún dolor en la rodilla, que nosotros la revisamos acá y todo eso, no la revisó, no la tocó y la condenó a beber 4 pastillas. Entonces vengo yo y le digo a esa amiga, no, no ocupas esa tontera. Entonces, usted como personal de enfermería debe estar atentos a esos tipos de médicos que no le gusta revisar a los pacientes. Porque hay pacientes que puedan llegar con situaciones de emergencia y como a los médicos no les gusta revisar, algunos, no todos, hay buenos médicos, entonces pueden despachar a algunos pacientes para su casa con apendicitis, con embarazo ectópico roto y cosas así. Entonces, usted esté ahí, dígale, doctor, por lo menos tóquelo para ver qué es lo que puede tener el paciente. O sea, por lo menos déjelo en observación para ver algunas cosas, ¿verdad? Para que no se pueda, después que han habido casos y sabemos bueno, al final no sé qué salió en la autopsia de aquella presentadora de televisión que llegó a una clínica con dolor abdominal, le dieron creo que diclofenaco y osina, yo no sé, la despacharon para su casa y al final en casa murió, en casa murió. O sea, no sé si era una úlcera gástrica, una apendicitis, a saber, pero fue algo interno que se le perforó algo interno y todo eso, porque a veces se subestima lo que es del dolor abdominal de los pacientes. Eso no se subestima, porque a nivel abdominal puede ser cuestiones quirúrgicas. Por eso la importancia de estar siempre alerta a ello. Entonces, estas son las principales floras bacterianas implicadas en lo que es la apendicitis. No nos vamos a quedar acá. Estas son las fases de apendicitis. La fase inicial, cuando hay inflamación, después la fase establecida y después está lo que es la complicación. Aquí es donde no queremos que los pacientes lleguen a la parte de complicación. O sea, y una de las complicaciones de esta apendicitis es la perforación. Cuando se perfora, como le había mencionado, esto causa lo que es una peritonitis, o sea, se infecta todo el peritoneo. Entonces ahí es donde tienen que hacer lavado abdominal, todo ese peritoneo tienen que lavarlo. En algunos casos, después del lavado se resuelve, en otros casos no, sino que el paciente debuta con lo que es una sepsis. Entonces ahí es donde estos pacientes pueden terminar en cuidados intensivos. O sea, a veces hay familiares que dicen, no, llegó con una apendicitis y terminó en cuidados intensivos. Y a veces le echan la culpa a los médicos. Y en situaciones así, a veces no son los médicos que tienen la culpa, sino que los pacientes ya llegan con el apéndice ya perforado. Entonces, cuando llegan con el apéndice perforado, se hace un lavado del peritoneo. Pero antes de que se haga ese lavado y como ese líquido infectado ya ha estado en el peritoneo, obviamente las bacterias ya han circulado por todo el sistema del paciente. Entonces ahí donde al paciente le da lo que es una sepsis e incluso una septicemia. Y es ahí donde o sea, los familiares dicen, no, llegó por una apendicitis y esto ya me va a matar mi hijo y ahorita resulta que está en cuidados intensivos, pero muchas veces no es culpa de los médicos, sino porque el paciente llegó tarde a la intervención. Ya llegó cuando el apéndice ya estaba perforado. Por ejemplo, un hermano menor mío tuvo apendicitis, o sea, estuvo aproximadamente 5 a 6 días en casa con ese dolor y dándole, ahí le estaban dando para el dolor en casa, le estaban dando para el dolor, le estaban dando para el dolor, y mi hermano vomitando, con dolor, vomitando. Bueno, se tardaron. Hasta después se movilizan para el hospital. Cuando se moviliza, resulta de que mi hermano le dio una apendicitis y cuando lo abren ya estaba perforada. ¿Y qué pasó? Se complicó. O sea, se complicó, se le hizo el lavado, un poquito de sepsis, no tanto, pero gracias a Dios resolvió de eso. ¿Fue culpa de los médicos? No fue culpa de los médicos, es porque en la casa nos tardamos.
Lo estuvimos dando, mis papás le estuvieron dando analgésico en casa y el centro de salud de allá le estuvo dando analgésico, 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 analgésico. Al final era una apendicitis. ¿Ok? Entonces es aquí donde no queremos que esto llegue a lo que es la perforación. El tiempo promedio desde el inicio de síntomas hasta la perforación es aproximadamente 24 a 36 horas, pero obviamente esto depende de cada persona. Esto no es una regla general. Hay personas que con 3 días de dolor, ellos llegan y aún no se les ha perforado. Hay otros que incluso solo con 24 horas se le perfora lo que es el apéndice. Así que como personal de enfermería, cuando ustedes estén haciendo triaje, estén atentos a los dolores abdominales. O sea, estén atentos a esos dolores abdominales. No hay que obviarlo y no hay que pasarlo por alto. Duda, pregunta con apendicitis. ¿Todo claro? Sí, doctor. Buenas noches, feliz año, doctor. Vete, Carlos. Feliz año. Sí, doctor, vi que, bueno, yo tengo dos anécdotas, ¿verdad? Una, que yo tuve, mi sobrino hoy en día ya tiene, ¿cuánto tiene años? 24 años ya tiene mi sobrino, pero cuando era sí, niño, le habían diagnosticado el posible apéndice. Ya teníamos al cirujano encima y ya le había dado el presupuesto y todo, pero mi familiar no contaba con el presupuesto, entonces se mandó al Seguro Social. Lo volvieron a evaluar y lo dejaron como observación en la noche. Al final, ¿sabe qué cree que le dijeron? Que era unos ganglios en el hígado que le estaban dando dolor. Él todavía maneja con su apendicitis ahí hasta la fecha. Fue una situación así. Sí, a veces así, la intervención del apéndice no es instantáneo, ¿va? Sino que se dejan en observación. Se dejan en observación, por lo menos, por ejemplo, llegan con el dolor. Obviamente hay algunos que son inmediatos. Lo que, por ejemplo, cuando se hace el ultrasonido y el ultrasonido dice, ok, apéndice inflamada o perforada, eso se hace inmediatamente. Pero hay apendicitis que no cumplen, hay apendicitis que no cumplen con lo que son los criterios que le había mencionado, que es un criterio de Alvarado, que no llegan a los 7 puntos requeridos, que solamente llegan a 4, 5 puntos, 6 puntos. Entonces, se dejan en observación. Si al cabo de esas 24 horas o de esa observación no sube, no llega a 7 puntos, ni 8 puntos, ni 9 puntos, entonces se descarta lo que es la apendicitis, entonces se busca otra causa y se despachan a los que son los pacientes. Eso es en situaciones dudosas. Pero la mayoría de los pacientes llegan ya con una sintomatología bien establecida, ya cuando el apéndice está bastante inflamada, que ya tienen hasta 9, incluso algunos 10 puntos en esa escala para hacer lo que es la intervención. Pero esos casos así, Carlos, esos casos así acontecen cuando inicialmente se le puede decir a alguien, no, sí es apendicitis, pero después de una observación de cierto tiempo, se le dice, no, fíjese que hicimos la observación y ha terminado el tiempo de la observación y no llegamos a la conclusión de que no es apendicitis, que es otra cosa. ¿Ok? Entonces ahí en ese caso se ahorraron ese dinerito porque lo dejaron en observación, porque no le hubiera sacado 30.000 o 35.000 o a ver cuántos. Más o menos. Doctor, otra situación que tuvo fue que en la pandemia tuve una paciente que tuvo peritonitis, pero se le encapsuló todo el apéndice, lo que salió, todo el acceso que salió del apéndice, se encapsuló. ¿Eso a qué se debe, doctor? Porque ya tengo como dos situaciones. Tengo una compañera que le pasó lo mismo, una Ok, compañera de trabajo. perfecto. Eso, Carlos, se llama plastrón. Eso se llama plastrón. ¿Por qué sucede el plastrón? Es el cuerpo protegiéndose. Cuando el apéndice se inflama,
Las fases recuerda que hay fases del apéndice, sus fases inflamatorias, exudada, ya después, ok, para que gangrenada, para no llegar a la perforación, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo reacciona. Y al reaccionar el cuerpo, se mueve parte del mismo organismo que nosotros lo conocemos como piplón, cosas así. Entonces, se mueve esto, viene y encapsula lo que es el apéndice para protegerse. Porque ¿qué es lo que dice el cuerpo? Ok, si yo no protejo este apéndice, se me va a perforar y si se me perfora me va a causar una peritonitis. Entonces, cuando el apéndice se medio perfora un poco, entonces se produce esa reacción e inmediatamente el cuerpo, para no dejar que salga todo el líquido, viene y lo encapsula. Entonces, eso se llama plastrón. El plastrón, por lo general, se forma cuando los pacientes se tardan en acudir a la consulta y se tardan en este diagnóstico de apendicitis. Por ejemplo, el plastrón no se forma en el primer día, no, no. Si el paciente se tarda, se forma. Si se tarda 2 días o 3 días, entonces viene el cuerpo y reacciona y forma lo que es el plastrón para no permitir que se dé una peritonitis bien pronunciada. Y eso es lo que usted acaba de decir, es frecuente en muchos pacientes que lleguen con apendicitis encapsulado o con plastrón. Doctor, una Buenas última noches, pregunta doctor. para darle participación a mis compañeros. Ok, Una última, listo. perdón. ¿Por qué los médicos siempre recomiendan examen de hemograma y orina? Orina siempre va acompañado cuando hacen estos posibles diagnósticos. El hemograma sí o sí tiene que hacerse porque es parte del criterio que nosotros utilizamos, que se llama el criterio de Alvarado. El criterio del Alvarado, el hemograma cuando sale alto los leucocitos, nos suman puntos en el criterio de Alvarado. Se hace un general de orina, por lo general en niños, por lo general en niños, también en adultos, para descartar también una infección de orina. Porque recuerden de que también en esa área, a pesar de que no es en la fosa ilíaca derecha, pero recuerden que por ahí está la vejiga también, ¿verdad? Y una infección de orina bien puesta a nivel de la vejiga puede simular lo que es una apendicitis, aunque no es común. Pero esa es la lógica de algunos médicos cuando mandan a hacer lo que es un examen general de orina, cuando se va a hacer ese diagnóstico de apendicitis. Yo en mi caso, yo no lo mando a hacer porque no necesito un general de orina para diagnosticar una apendicitis. Suficiente con aplicar lo que es la escala de Alvarado y en situaciones dudosas enviar lo que es un ultrasonido abdominal. Exacto. Listo, Carlos. ¿Quién iba a hablar? Tenemos 4 minutos. Buenas noches a todos. Yo quiero compartir algo. Hace como unos 2 meses, mi esposo viajó y pues como iba en el bus, él se aguantó ganas de hacer pipí. Cuando él regresó, le pegó un leve dolor y pues él me llamó y me comentó, pero él me decía que era bien poco. Pasó así toda la noche, pues le dije, compré una Sertal y se la toma. Pasó así toda la noche, al siguiente día lo mismo se volvió a tomar una Sertal y el dolorcito parecía que no pasaba más, pero me comentaba él que era un dolor molesto. Luego le dieron remedios caseros y él lo que sentía era que no sentía energía pero tampoco era como que le dolía. Entonces, lo que yo quiero compartir es que no en todos los pacientes va a ser así como que el vómito, el dolor fuerte y a veces uno se puede confiar. Entonces, le sugerí que fuera a la clínica y en la clínica le querían aplicar suero. Entonces, le digo, no. No deje que le apliquen suero porque en primer lugar le van a cobrar por eso y pues yo como enfermera lo puedo hacer aquí en la casa, le dije. Entonces, vaya inmediatamente que mejor le hagan el ultrasonido. A todo esto, ya eran como las 5 de la tarde.
Entonces, fue a otra clínica directamente que le hicieran el ultrasonido. Inmediatamente, compañeros, a él lo operaron. Lo que les quiero comentar, que él ya tenía una puntuación de 12, le dijo el doctor, y a él no le dolía tanto como uno puede imaginar que puede doler. Entonces, compartirles eso, ¿verdad? Que no todos los pacientes les va a doler así como exagerado y terminan en cirugía. Buenas noches. Buenas noches, mi gracias. Ahí jugó un papel fundamental la Sertalba. Recuerde que la Sertal disminuye lo que es el dolor y también el umbral del dolor. Hay pacientes que, por ejemplo, lo que para mí puede ser muy doloroso, para otros pacientes puede ser no tanto. O sea, ahí juega un papel fundamental el umbral del dolor de cada persona y también las dos Sertal que tomó también enmascaró un poco lo que es el dolor, porque la Sertal tienen esa función. Pero sí, así como dice Cindy, no en todos los pacientes se van a presentar igual. ¿Ok? No es que todo paciente va a tener dolor, fiebre, náusea, vómito. No, no todo paciente va a tener eso. Pero sí o sí deben de tener en la escala de Alvarado por lo menos mínimo 7 para considerarse lo que es una apendicitis. ¿Ok? Y eso se ve aplicando lo que es la escala. Voy a ver si le envío la escala de Alvarado ahí al grupo para que ustedes la puedan ver. Bueno, familia, hasta aquí nuestra clase. Esta es nuestra primera clase en el área de cirugía. Voy a seguir buscando ahí algunas clases de su interés en cirugía, pero que sean de lo básico. No nos vamos a meter a cosas muy profundas, solamente a lo básico, ¿ok? Así que feliz noches y abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Espero que ya tengan este conocimiento bastante sólido de lo que es esto de la apendicitis. Así que nos vemos. Abrazo a la distancia. Doctor, muchas gracias. Feliz año y ahí estamos. Listo, listo, Carla. Gracias, doctor. Feliz año nuevo. Feliz año, feliz año.